Lectura en Mateo 4:23. Voy a continuar hablando acerca del Evangelio, la dicha de conocer el Evangelio y su poder. Nosotros cada día de reposo, en cada Shabbat, estamos estudiando Torah para obedecer a Dios, para comprender también, hermanos, mucho mejor el Evangelio. El conocimiento de la Torah definitivamente nos tiene que llevar, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el fin de la Torah es Mashiach. La finalidad de la Torah es el Mashiach. Y esto es lo que vamos a confirmar, bendito Dios, ¿verdad? Con este precioso conocimiento que lo atesoramos mucho y que, bueno, pues nos está ayudando igual para contemplar de una manera completa, amplia y profunda el mensaje del Evangelio. En hebreo, la Besorá Atov, el buen anuncio, el anuncio del que es bueno, que es el cumplimiento de la promesa que Dios desde la Torá anunció a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, pues que Dios mostró su gran fidelidad al revelar, al mostrar a los profetas desde la antigüedad la esperanza de la consolación de Israel. Qué gran consolación que fue, hermanos, el regalo de la gracia de la salvación que Dios dio, no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo de la Besorá Tov, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío. Por eso, hermanos, nosotros entendemos que hay un lugar que se le anticipó al pueblo Yehudí. Gracias a Dios, ¿verdad? Que desde el inicio el mensaje de la Besorá, de la buena nueva, se dio desde las sinagogas y lo pudieron escuchar, ¿verdad? Los judíos congregados en el Shabbat. Y ellos, ¿verdad? Tuvieron contacto y tuvieron la demostración de que genuinamente Yeshua era el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Pero a causa de nosotros, a causa del endurecimiento en parte, a causa, ¿verdad?, de lo que tenía que ser para dar lugar a nosotros para la salvación, también, ¿verdad?, el Evangelio cruzó las fronteras y nos alcanzó a nosotros. Por eso creo, hermanos, en verdad que conocer el mensaje del Evangelio y compartirlo debe ser una gran dicha. Pero también como discípulos de Yeshua, como siervos del Mashiach, tenemos que hacer su voluntad, el Mesías Rey, que es Yeshua, y es llevar la Besorá Tová, llevar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar y a todas las naciones de la tierra. Esa es, ¿verdad?, una prioridad para nosotros como el cuerpo del Mashiach aquí en este mundo. Entonces, recuerden, hermanos, en el madero se colocó un anuncio que decía Jesús, Rey de los judíos. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. El Mesías Rey que entregó su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados. Entonces vamos a dar lectura a nuestro versículo de Mateo 4:23, por favor. Recuerden, hermanos, solo como una observación, que desde los textos antiguos la expresión de San Mateo no existía, ¿ok? Entonces no es correcto decir San Mateo, San Juan, San Marcos. Eso ya fue una adición de la tradición romana. Simplemente es Matillahu, el Evangelio de Mateo, el anuncio de Matillahu, ¿ok? Mateo. Mateo capítulo 4, verso 23. Este versículo es una joya maravillosa que encierra muchas explicaciones. Me gusta ese versículo. Nada más de pensar en el versículo sonrío. Y eso que yo sonrío mucho. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia
en el pueblo. Recuerden, hermanos, que el profeta Isaías había anunciado, había profetizado que gran luz vendría sobre Galilea de los gentiles. Entonces, el imperio romano dividió la tierra de Israel, lo cual se llamó Palestina, y eso es un grave error y es algo que ya sabemos que es inapropiado e incorrecto. Pero el imperio romano dividió en provincia, la provincia de Galilea, la provincia de Judea y otra de las provincias. Y los galileos o la comunidad galilea estaba, el contexto social de la comunidad era muy diverso, es decir, que no tenía como mucha preeminencia la comunidad judía, pero estaba presente. Había diferentes pobladores, extranjeros, romanos, helenistas, considerados como gentiles, y los judíos. Pero en Galilea había sinagoga. Sinagoga, hermanos, es una palabra griega que equivale a la misma palabra traducida al español como iglesia o eclesía. ¿Ok? Entonces, esta historia, este concepto, esta idea, desde el Éxodo se nos enseña que los salidos afuera con propósito, es decir, la iglesia es la congregación de Israel. En la Torah aparece esa palabra hebrea, que es la Kahal o la Keilah, la congregación. Dile a la Keilah, y Dios estaba hablando acerca de lo que hoy llamamos nosotros iglesia. ¿Ok? Así que bueno, para poder lograr comprender mejor la línea que Dios nos da a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la continuidad del mensaje de Dios a través de la Torá hasta el Evangelio, hasta el final, para poder entender bien la conexión que tiene la Torá y el Evangelio, necesitamos de pronto familiarizarnos mejor con cada uno de los conceptos. Empezando, ¿verdad? Por eso sencillo, por entender que la iglesia tiene, ¿verdad?, su inicio desde el Éxodo, pero, ¿verdad?, a través del libro de los Hechos, vemos como la Keilah del Mashiach, la congregación del Mesías, empieza a funcionar de una manera espectacular. El versículo de Mateo 4:23 entonces nos está ubicando en la Galilea que se decía la Galilea de los gentiles, y que no era, vuelvo a repetir, como de mucha tal vez importancia como Jerusalén, donde estaba el templo instalado, el sacerdocio, y bueno, estaban, ¿verdad?, los principales de las sinagogas, estaba el Sanedrín, había una organización religiosa importante allí. Pero Yeshua estaba en la tierra de los gentiles, en la tierra de la Galilea, y allí estaba predicando, pues allí también había sinagogas, según lo que dice el Evangelio. Es una cuestión nada más de arqueología, para que investigando un poco podamos saber cuáles eran estas sinagogas en las que el Mashiach, es decir, Yeshua, estaba predicando. Y dice la Escritura que él estaba enseñando en las sinagogas de ellos. Por lo cual, hermanos, este versículo bíblico, y hablando en referencia en el Evangelio es Yeshua. Yeshua es el Evangelio. Yeshua es la buena noticia. Yeshua es el anuncio esperado. Entonces, Yeshua tiene una identidad judía. Yeshua, ¿verdad?, que como dice Lucas 4:16 al 19 en adelante, cuando él estuvo en Nazaret, entró a la sinagoga en el Shabbat, tomó el rollo de los profetas o la Torah, porque era Haftará, me parece, sí, es la Haftará, y abre Isayahu. Y entonces él lee. Nadie podría hacer eso si no fuera perteneciente al pueblo, ¿verdad? Así que la identidad del Mashiach, Yeshua, Jesús, ¿verdad?, como judío, es maestro de la Escritura, y él está en esta sinagoga en Galilea enseñando. ¿De acuerdo? Hagamos una pequeña reflexión, porque a este tiempo el mensaje que el propio Mesías está compartiendo es un mensaje de carácter oral. No hay, ¿verdad?, tal vez un canon, un texto, varios de los textos como los conocemos ahora, que recuerden el relato, sino que esto es en vivo y en directo.
Yeshua está transmitiéndoles el mensaje del Evangelio en la sinagoga y a partir de los rollos de la Torá. Por eso, hermanos, es repetitivo lo que la Escritura nos va diciendo también en Lucas 24, 44 y 45, cuando el Señor ha resucitado y a los de camino a Emaús les dice, es necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Era necesario que se cumpliese. Yo estoy seguro que la enseñanza y la predicación del Evangelio del Mashiach estaba, ¿verdad?, sustentado como todo el resto de la Escritura a partir de la autoridad de la Torá. Él debe de ir explicándoles y tiene que ir dándoles el sentido de todo aquello, lo que significaba la promesa y la esperanza de un Israel restaurado, de un Israel santificado y de un Israel que entrara a la era mesiánica. ¿Me van entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Viene Mashiach y se manifiesta y se muestra a él, dándole las señales que eran necesarias solo para poder reconocer e identificar que él era el Mesías Yeshua, quien venía a traer la salvación a este mundo. Quiero que leamos otro versículo bíblico. Además de eso, Mateo 4:23 dice que el mensaje del Evangelio, el mensaje que compartía, venía con sanidades y milagros. Dice el verso 23, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, lo cual era una muestra, una evidencia y era una señal de que verdaderamente lo que él venía diciendo era verdad. Es necesario tal vez recorrer 2 o 3 pasajes más para poder repetir esto, ¿verdad? Pero para todos debe ser muy claro. Cuando el principal de los sacerdotes, de los Kohanim, se acerca en Juan capítulo 3 y le dice, maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios porque las señales que haces, pues nadie las puede hacer si no es de parte de Dios. ¿De acuerdo? Entonces hay una comprensión de que para que esto sucediera, pues tenía que ser únicamente de parte de Dios. Vámonos a otro versículo bíblico que les había yo mencionado, en Juan capítulo 20, verso 31. Juan capítulo 20, verso 31. Bueno, un verso anterior. Vamos a contextualizar tantito, vamos a leer la razón por la que el Evangelio de Juan, el Evangelio de Yohanan se escribe. Y dice, hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Ok? Así que recuerden, hermanos, que Jesús, Yeshua, el Mesías, se mostró a los sacerdotes, se mostró a las autoridades religiosas de Israel, obviamente se mostró al pueblo y a los discípulos para que ellos pudieran entender que Él era el Mesías que habría de venir. No un Mesías, porque Israel desde la época de David ya entendía el concepto de ungido. Pues el rey David fue un ungido, Salomón fue un ungido, Josías fue un ungido y hubo muchos ungidos. Pero básicamente se pudo llegar a la comprensión en este tiempo de que habría uno que habría de ser el ungido y no un ungido más. Lo cual significó demasiado para el pueblo de Israel. Porque no sería un ungido más el que estaría allí para ser el Mesías, es decir, el ungido de Dios. Pues el rey David fue ungido, el sacerdote fue ungido y hubo muchos ungidos. Pero el que era el ungido, ¿verdad? El único, habría de ser perfecto. Amén, que sí, ¿verdad? Habría de ser perfecto y ese es Yeshua, acorde a qué? Acorde al testimonio que nos dan las Escrituras. ¿Sí? Acorde a lo que dice la Escritura. ¿Por qué perfecto? Porque fue sin pecado. ¿Ok? Entonces, para que tenga sentido el hecho
de que Él haya muerto por nuestros pecados y el sacrificio de su muerte, conforme el relato del Evangelio, signifique verdaderamente lo que nosotros esperamos y haya sido aceptado de parte de Dios, tendría que ser de esa manera, ya que si el Mashiach no era perfecto, entonces tendría que ofrecer un sacrificio por su propio pecado. Pero hermanos, vuelvo y repito, retomamos todo el testimonio de la Escritura que nos muestra que no fue necesario ni que Él ofreciese sacrificio por pecado porque no tenía pecado, sino que Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Amén. Entonces, el Evangelio proclama que Yeshua es el Mesías Ben Elohim. Es el Mesías, el Hijo de Dios. En Juan 20:31 dice, 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mesías, el Ben Elohim, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es la razón por la que está redactado, para que no se pierda ningún aspecto, no solo biográfico de su vida, de su nacimiento, de quién era Él, en dónde estaba, con quién convivía, qué literatura hablaba, en qué términos hablaba, qué enseñaba, sino lo que Él es y lo que Él hizo. ¿Ok? Este versículo de Juan, porque es la intención del Evangelio de Juan, llevarnos hasta este punto, el poder decirnos quién es Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es el Mashiach, Ben Elohim, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él, nosotros tengamos vida en su nombre. Entonces, hermanos, creo que precisamente reunir la evidencia y tener la comprensión de su sacrificio es pues una maravillosa bendición. La dicha de conocer el Evangelio y su poder. Quiero que leamos 1 Corintios 9:16 también. Acompáñenme, por favor. Dice de la siguiente manera: cuando el Evangelio, la Besorá Tov, ha cruzado la frontera de Eretz Israel y ha llegado a los Goim, dice la Escritura, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esto es lo que dice Rab Shaul, se lo dice a la congregación de los gentiles, a la audiencia no judía, a la cual él tiene, le escribe y le dice, ¿verdad? A mí me es necesario anunciar el Evangelio. Porque Rab Shaul, entendemos y sabemos, hermanos, todo el conocimiento de Torah, todo el conocimiento que recibió de tradición oral, toda su experiencia en su vida, porque fue su vida, su camino religioso, pero según su propio relato y según su propio testimonio, encontró al Mashiach, o el Mashiach lo encontró a él y lo llamó a él ahora para ser él el predicador del Evangelio. La causa que él perseguía, de pronto ahora fue la causa que él predicaba, ¿sí? El mensaje, el que rechazaba. ¿Y cuál era el mensaje que rechazaba? Que Yeshua fuera el Mesías, ¿ok? Y ahora él anuncia, y es lo que dice 1 Corintios 9:16. Otra vez le voy a dar la lectura. Me es necesario anunciar el Evangelio, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. 1 Corintios 15, perdón. Adelanten un poquito. 1 Corintios 15. Y dice el verso 3 y el verso 4. Podemos contextualizar. Leamos desde el verso 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
las Sagradas Escrituras, la Tanaj, la Torá, según la ley de Moisés, los profetas, según el Antiguo Testamento. Pablo no está rechazando y dejando fuera del mensaje del Evangelio las Sagradas Escrituras, sino al contrario, está diciendo que este Evangelio estaba implícito desde el principio. Desde el principio ya estaba, el planteamiento estaba ya escrito, lo que habría de acontecer conforme a las Escrituras. Entonces, el mensaje que nos llega ahora y esta aseveración tan importante para todos nosotros, tan impresionante, porque así lo debe de ser, voy a volver a leerlo, y es el mensaje del Evangelio. Dice en la segunda parte del verso 3 que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál es el motivo y cuál es la razón de que el Mashiach se entregara para ser colgado en el madero y para morir? Pues la razón son nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, la promesa de la Torá se resume en el tabernáculo, el sacerdocio y el sacrificio. Cuando se piensa en la promesa, cuando se habla de la promesa de la Torá, de la ley, se habla de esto. ¿Y por qué la promesa tiene que ver con el tabernáculo, el sacerdocio, el santuario? Porque precisamente es el lugar, precisamente es donde va a acontecer la redención. Por lo que el Mashiach va a traer un sacrificio de expiación, como la oveja o el cordero de Dios, dice Yohanan, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, que presenta su propio sacrificio delante del Padre, delante de Abba. Amén. ¿Sí? Entonces, esto es algo que requiere, hermanos, mucho entendimiento y mucha comprensión. Y que bendito sea Dios, que aunque nosotros no tengamos, ¿verdad?, tanta explicación como Pablo la tendría para poder decir Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que sí lo sabemos, pero basta con creerlo. Basta con creerlo. Aunque no tengamos todas las explicaciones y aunque no podamos construir todos los argumentos que tal vez Pablo está haciendo referencia o tiene en la mente, de poder decir que así fuera, basta con creer que realmente así sucedió. Porque poder explicarlo no va a resultar sencillo. Pero como leímos en Juan 20:31, que creáis que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y vida es vida eterna. Amén. Vida aquí en el contexto es vida eterna, porque a partir, hermano, de esta fe es que va a acontecer lo sobrenatural, lo extraordinario, lo poderoso, lo increíble, lo inimaginario, que todo aquel que crea en Él podrá a través de Él poder ver el poder de Dios, podrá ver la respuesta de Dios, podrá ver la mano de Dios. Y eso simplemente es lo que continuó cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, y le dio a sus talmidim, le dio a sus discípulos ahora, les delegó la autoridad, les encargó la responsabilidad de llevar la buena nueva, de llevar el anuncio, la besorato a todas las naciones de la tierra, a través del poder de Dios. Porque está escrito, hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Solo es el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Yeshua es el mensaje del Evangelio. Es el Mesías Rey. Donde el Evangelio dice, ¿verdad?, que murió, resucitó. Porque la resurrección es la evidencia irrefutable
de la vida, hermanos, porque el sepulcro no le pudo contener, la muerte no le pudo retener. Por eso él se levantó al tercer día de entre los muertos, como había dicho que sucedería, como él anticipadamente había dicho. Así que la resurrección, hermanos, es esa evidencia de lo que estamos hablando, que cómo, ¿verdad?, puede acontecer si el sistema de la Torah estaba trazado a través del sacrificio. Ahora viene Mashiach y toma nuestro lugar y es el sacrificio único y perfecto para la eternidad, que es bienvenido allá. ¿Y cómo es bienvenido arriba? Con la resurrección de Yeshua, la señal, la evidencia de que fue aceptado y de que tenemos perdón de la suma total de todos nuestros pecados por el regalo de la gracia que el Padre nos ha dado a través de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Así que tenemos que juntar nuestras manos y alabar al Señor, porque Él ha sido muy bueno con nosotros a través del poder del Evangelio. Amén. Y de todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Una vida, como dice la Escritura, una vida inquebrantable.